Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo acá con una clase de Derechos Reales. Hoy estoy con Facundo Cisneros, quien nos va a desarrollar las relaciones de poder que vendrían a corresponderse con las bolillas 3 y 4. Las bolillas 3 y 4 son casi una misma unidad temática porque es la bolilla 3 son toda la parte genérica de las relaciones de poder y la bolilla 4 cuestiones más específicas como son identificar sus elementos y demás. Así que paso acá con Facundo a que nos empiece a contar sobre este tema de las relaciones de poder. Y bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que hay que disociar un poco la idea de derechos reales por un lado y la relación de poder por el otro. Si bien en ambos casos estamos frente a poderes, uno es un poder jurídico, como dice en 1882 los derechos reales, y después tenemos las relaciones de poder, que son poderes de hecho. ¿Bien? Y como concepto, para empezar, podríamos decir que las relaciones de poder son vínculos entre cosas y personas, independientemente del derecho que exista de la persona hacia la cosa. Y en primer lugar hay que tener en cuenta también que es un vínculo de hecho, no es un vínculo jurídico, es un vínculo fáctico o de hecho. ¿Bien? El tema de las relaciones de poder, también hay una cosa que hay que tener presente, las distintas terminologías que he tenido, porque se la ha denominado de distintas maneras y así también de esas maneras podemos encontrarla en distintos libros que uno puede estudiar. Se las llamó en primer lugar relaciones posesorias, por Ihering, se las llamó relaciones reales, por Molinario, y relaciones de poder, que es la terminología que trae el nuevo Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en libros como Gurfinkel de Wendy, en libros como Alterini, vamos a encontrar este capítulo como relaciones reales. No va a decir relaciones de poder. Relaciones de poder vamos a encontrar en el Tratado de Kipper y después el título que trae el Código Civil y Comercial, posesión y tenencia, lo encontramos o en Liliana Breut o en Mariana Mariani de Vidal, con ese título. Es para saber más o menos ubicar el tema, porque como los libros utilizan distintos títulos, uno puede encontrarse con un título que no corresponde con el código, por ejemplo. Y así entonces, las relaciones de poder, como dije, constituyen vínculos fácticos o de hechos entre las personas y las cosas. Con el tema de la naturaleza de estas relaciones de poder, podemos decir que son hechos jurídicos. Como decimos, no son vínculos jurídicos, sino que son hechos jurídicos, según el artículo 257. ¿Cuál es la función, digamos, que tienen estas relaciones de poder? Y en primer lugar es el contenido por medio del cual se exteriorizan derechos patrimoniales. Por ejemplo, la posesión exterioriza un derecho real, la tenencia y el servidor de la posesión exteriorizan el ejercicio de un derecho personal. Constituyen fuentes de derechos, así como hechos jurídicos, constituyen fuentes de derechos y deberes, que es lo que vamos a ver en la unidad 5 después. Después también constituyen fuentes de defensas, porque por las relaciones de poder, como después lo va a explicar la profesora, la doctora, habilitan a las acciones posesorias. Y dentro después de las relaciones de poder tenemos que tener en cuenta que existen elementos que son comunes a todas las relaciones de poder. En primer lugar, antes de entrar con eso, las enumeremos para saber cuáles son. El código dice que por un lado está la posesión, por otro lado está la tenencia, y por otro lado, y no incorporado en el 1908, sino en el 1911, el servidor de la posesión. Ahora bien, existen elementos que son comunes a estas tres relaciones de poderes, que son, en primer lugar, la voluntariedad que existe entre el titular, en el vínculo fáctico, en segundo lugar, el corpus, y en tercer lugar, el animus. En primer lugar, la voluntariedad tiene que ver con el contacto que sea voluntario o querido por el sujeto titular o el sujeto de la relación de poder. Hay que tener en cuenta que para que una persona pueda querer tener un vínculo fáctico, o sea, una relación de poder, necesita determinada capacidad, que para eso lo encontramos en el artículo 1922, inciso A, que refiere a la capacidad para poder establecer una relación de poder, y dice que solamente basta la edad de 10 años. Una vez que nosotros tenemos capacidad para establecer el vínculo jurídico, entonces el vínculo fáctico, podemos establecer la relación de poder.
En segundo lugar, el corpus, que alude al vínculo físico que puede ser actual o puede ser potencial. ¿Qué quiere decir esto de actual o potencial? Por ejemplo, la doctora tiene su código y tiene actualmente una relación de poder, pero tiene una relación de poder potencial con los libros que pueda tener en su biblioteca en su casa. No necesita la relación de poder necesariamente que nosotros estemos portando todas las cosas con nosotros y teniendo un contacto directo, sino que basta el contacto potencial, o como dice el inciso B del artículo 1922, que la relación de poder se establece con el contacto con la cosa, con la posibilidad de establecerlo o cuando entra en el ámbito de custodia del titular. Y en tercer lugar tenemos el animus, que es, como definición, sería la intencionalidad que tiene el sujeto titular de la relación de poder con la cosa que es objeto de la relación de poder, y ahí es donde empezamos a diferenciar y a discriminar las distintas relaciones de poder, porque hasta ahora, como dijimos, la voluntariedad, el corpus y el ánimo están presentes en todas las relaciones de poder, pero el animus, como dice Alterini, esto lo desarrolló Alterini, el que lo distingue, dice que existe un animus en cada una de las relaciones de poder y que las diferencia entre sí. Y así, de hecho, cuando estemos frente a un supuesto en donde no sepamos si estamos frente a una posesión, una tenencia, que es un servidor de la posesión, o un beneficiario también de la posesión, que el código no lo menciona y algunos autores hacen la distinción, la realidad es que lo primero que vamos a tener que ver es el animus, porque el corpus es mucho más patente, la voluntariedad es algo que se puede chequear en forma objetiva, en cualquiera de los tres, y en el animus va a estar el quid de la cuestión. Claro, es el quid que nos permite distinguir, como dice Alterini, cada una de las relaciones de poder. Que van de una intensidad mayor, como es la del poseedor, hacia una intensidad mucho menor, como es el servidor de la posesión. Bien, entonces, acá dentro del estudio del ánimo vamos a ver entonces esta intencionalidad que tiene el sujeto y a partir de eso cómo se comporta, obviamente, porque el Código Civil y Comercial refiere ahora no como veles a intencionalidad, sino a comportamiento. La posesión, en primer lugar, es poseedor de la persona que ejerce un poder de hecho, por sí o por medio de otra, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no lo sea. Este último, lo sea o no lo sea, se relaciona íntimamente con lo que dijimos al principio, que no necesariamente un derecho real se exterioriza por la posesión, sino que son supuestos independientes. Una cosa es la posesión y otra cosa es el derecho real. Sin embargo, existen derechos reales que se ejercen por la posesión y ahí el vínculo se ve mucho más estrecho. E incluso tiene que ver con la clasificación de la posesión. Claro. Porque cuando nosotros en la posesión hablamos de la posesión legítima e ilegítima, ilegítima es aquel que carece de título, pero como estamos hablando de una relación del poder, como dice el doctor, independientemente de que exista o no derecho, vamos a tener los supuestos de, el código aclara expresamente, sea o no sea titular de un derecho real. De un derecho real, exactamente. Lo ideal es que se corresponda. Es verdad, lo ideal es que se corresponda. Es más, yo no sé, una relación gráfica, ¿no? Yo lo relacionaba así. El cuerpo sería el derecho real y la posesión sería el alma. Cuerpo y alma tienen que estar juntos en los casos de derechos reales que se ejercen por la posesión, sí o sí. Ahora, puede haber casos que exista derecho real, pero no posesión. Por ejemplo, una persona que le han robado algo. Va a tener el alma, que sería lo subsistente, entre comillas, del derecho real que le permitiría hacer la acción reivindicatoria, por ejemplo, pero no tendría el cuerpo, o sea, no puede exteriorizar ese derecho real por medio de la posesión. Claro. Y al revés también, puede haber posesión, pero sin derecho real. En este caso solamente tiene el alma, digamos, y gráficamente sería un alma en pena, algo que está mal, porque no está respaldado por un derecho. Sin embargo, que pueda, entre comillas, yo le digo, reencarnarse por medio de la prescripción adquisitiva en algún cuerpo. Lo suyo es trascendental. Un ejemplo trascendental. Muy gráfico, digamos. Entonces, ese es el ánimo de la posesión. Sí. En la tenencia y el servidor de la posesión lo que hacen es exteriorizar
ejercitar un derecho personal, lo tenga, sea titular o no sea titular del derecho personal. Pero en el caso del tenedor, lo hace como delegado o representante del poseedor. Pero en el servidor de la posesión lo hace como prolongación instrumental. O sea, es, como dice la palabra, sirve esa detentación que tiene el servidor de la posesión al poseedor. Ejemplos de tenencia, por ejemplo, el locatario, el comodatario, el depositario. Y de servidor de la posesión, y bueno, lo tenemos enumerado en el 1911. Claro, en el 1911 expresamente define cuáles son los supuestos en función a cuál se puede dar ese servidor, como es por dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad. Incluso Kipper en algún momento dice que no hay que confundir, por ejemplo, en una posesión de un inmueble del cónyuge, no hay que considerar que el otro cónyuge o los hijos puedan ser servidores de la posesión, que sean servidores por hospitalidad. Él dice, habrá que ver en el caso concreto. Claro. Si es que realmente son servidores por hospitalidad, por ejemplo, o son poseedores autónomos. Claro, exactamente. Entonces la doctora nos da un caso de servidor de la posesión por hospitalidad. Claro. Por dependencia puede ser, por ejemplo, una persona que va a trabajar con las cosas que se relacionan al momento de desarrollar el trabajo. Las cosas esas le pertenecen, es poseedor el titular de la empresa, pero él solamente es un servidor de la posesión. Y bueno, y así todos los ejemplos que nos da. Sí, hospedaje se entiende perfectamente cuando uno se hospeda, así como se puede hospedar en la casa de un amigo, se puede hospedar en un hotel. Exactamente, ahí está o sea, lo que nos permite, también esto yo también pensaba, que el estudio de las relaciones de poder nos permite ir discriminando, por ejemplo, teniendo en cuenta qué vínculos tenemos con las distintas cosas que nos rodean. Totalmente. Yo puedo ser, por ejemplo, poseedor de este traje, puedo ser tenedor si lo pedí prestado, y por ejemplo acá la doctora nos une con todo el estudio un servidor de la posesión. Somos servidores de la posesión. Totalmente. Nosotros. Entonces, ahí tenemos el código, tiene en cuenta entonces para regular las relaciones de poder, la posesión, la tenencia y el servidor de la posesión. Con distintos efectos cada uno. Después ya lo vamos a ver en el tema de las acciones posesorias, quienes son los legitimados en estos tres casos para entablarlas. Por último tenemos también el que se llama la juxtaposición local, que es simplemente una mera relación de lugar involuntaria por parte del sujeto titular y que es intrascendente según los fundamentos para regularla porque no produce efectos jurídicos. Porque no habría ni animus. Exactamente. Incluso puede haber ni siquiera voluntariedad. Claro, el ejemplo clásico que se da es el caso de, por ejemplo, una persona detenida, el vínculo con las esposas. Siguiendo entonces con esta enumeración de relaciones de poder que no están en el código, tenemos por un lado la juxtaposición local que la acabamos de ver, y en segundo lugar tenemos a la cuasiposesión, que hay algunos autores que la abordan, y además está en el programa. Lo que pasa con la cuasiposesión es que en el derecho romano se clasificaba entre lo que eran las cosas corporales y las cosas incorporales. Se decía que una verdadera posesión se ejerce sobre cosas corporales y una cuasiposesión sobre cosas incorporales que serían los derechos, por ejemplo. Eso llega a Vélez y de esta manera los autores han entendido que por un lado, y había acuerdo unánime, que sobre los derechos reales de dominio, condominio y propiedad horizontal, bajo la vigencia del Código de Vélez, se ejercía una posesión, pero sobre los derechos de usufructo, uso, habitación, la superficie forestal, la hipoteca no, la prenda y la anticresis, se ejercía una cuasiposesión, porque el sustento del ejercicio del derecho real era un derecho subjetivo. Hoy, con el nuevo concepto que trae el Código en el artículo 1909 de posesión, que dice que el que se comporta como titular de un derecho real, ya no estaría existiendo hoy la cuasiposesión, porque en realidad antes, con el Código de Vélez, se decía que, por ejemplo, el usufructuario, el usuario o el titular de anticresis eran tenedores, no eran poseedores. Entonces, con el nuevo Código Civil y Comercial, si dice que poseedor es el que se comporta como titular de un derecho real, ahora todos los titulares son poseedores. Sin embargo, hay que hacer una pequeña salvedad porque hay que tener en cuenta la calidad de la posesión, porque no es lo mismo poseer a título de dueño como el titular de dominio que poseer como usufructuario.
porque por ejemplo el usufructuario podría bien intervertir el título y como poseedor prescribir la cosa objeto del usufructo contra el titular de dominio, que es lo que no puede hacer el titular de dominio porque obviamente ya es propietario. Porque no lo necesita. Claro, no lo necesita porque ya lo tiene. Claro. Entonces es bueno también tener en cuenta un poco esto de la cuasiposesión como término, como concepto solamente a tener en cuenta para estos casos que puede pasar con el usufructuario, el que ejerce el derecho de habitación, el derecho real de habitación o el superficiario.